El contenido de este programa y las opiniones mostradas en el mismo son responsabilidad del anunciante. TV Azteca. Analizar lo que dice ahí. Y siempre se trata de que la gente no solo se divierta, sino que piense un poquito. Es el motivo de hacer caricaturas, politizar un poquito a la gente, concientizar a la gente. Se supone que somos un país que leemos poco. ¿Esto no sucede igual cuando hablamos de las historietas o de las caricaturas? No, porque ha sido un género con el que incluso mucha gente ha aprendido a leer. No solo el tipo de historietas que yo hacía, sino toda la parafernalia de la historieta en México, por lo menos ha servido en muchos casos para que la gente aprenda a leer. Lo malo es que muchas se quedan nada más leyendo historieta toda su vida. Y era un paso para, ¿no? Sí. Idealmente, supongo. Y otros pasan ya a leer libros, a leer otro tipo de revistas, etcétera, etcétera, en periódicos inclusive. Para ponernos en contexto, ¿de qué años a qué años los supermachos, los agachados? Bueno, yo empecé los supermachos en 1966 y lo terminé, me lo quitó el editor, tuvo un problema ahí, en 68. Ajá. Y al mes siguiente ya estaba yo haciendo la otra, que fue los agachados. Ajá. Esa duró cerca de 20 años. 20 años. Ahora, ¿qué diferencia había entre hacer este tipo de caricatura política en los años del sistema político mexicano, en los años del PRI, a hacerlo ahora? Bueno, en aquel tiempo, en muchos casos, nosotros fuimos los únicos que nos preocupamos por sacar temas de interés político, temas que era muy difícil que se publicaran en los periódicos. El movimiento del 68, por ejemplo, el movimiento estudiantil, la única revista que se preocupó por decirle la verdad de lo que estaba pasando fuimos nosotros, los agachados, y luego la Garrapata, pero en ningún periódico se encontraba el apoyo al movimiento estudiantil. O sea, había un problema de censura generalizada. Un control total. Control férreo del gobierno. Totalmente, no había posibilidades de decir nada. Todavía Excelsior no estaba en manos de Julio Scherer. Ningún periódico publicó la verdad de lo del 68. ¿Nadie se atrevió? Nadie, porque había un control bárbaro. Yo trabajaba en ese tiempo en la revista Siempre, y ahí apenitas logramos colar algunas cosas, pero era muy difícil, era muy difícil. O sea que la opción era estas historietas semanales. Pues sí, cuando lo permitían. Muchos de los números de la historieta los secuestraba el gobierno, no permitía que circularan. En el 68, por ejemplo, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo recuerdas ese momento? Era un problema. En ese tiempo estábamos publicando esta revista La Garrapata. Bueno, llegaba la gente del gobierno a las imprentas a amenazar de muerte o de destruirles todo si seguían imprimiendo la revista. Llegaban con los voceadores y les compraban, cuando les iba bien, les compraban toda la edición que tenían ahí y impedían que la revista circulara. Tuvimos que cerrarla porque pues, era imposible. Llegamos, creo que, a hacer 20, 22 números. ¿De cuándo a cuándo circuló La Garrapata? Circuló todo 68, 69, creo que nada más. Y hasta ahí llegó. Era muy difícil, de veras, había mucha represión. ¿Tú tuviste algún tipo de amenaza? ¿Viviste con miedo esa etapa? Pues sí, porque las cosas estaban muy duras. A mí me llegaron a secuestrar. Me secuestró ¿Durante el gobierno de quién? Estaba Díaz Ordaz y Echeverría. ¿Quién te secuestró? Me secuestraron por órdenes de Echeverría y del secretario de la Defensa. Entonces, la intención era sumarme a la lista de desaparecidos. ¿A la lista de desaparecidos yo creo políticos? Que yo soy el único que se le fue vivo a Echeverría. Yo presumo de eso. ¿A quiénes enviaron para secuestrarte? Pues primero a la Policía de Gobernación, y luego la Policía de Gobernación me entregó al Ejército en el campo militar de Toluca.
La intención era desaparecerme. ¿Cuánto tiempo estuviste secuestrado y en qué fecha? Un día nada más, el 29 de enero de 1969. Ya fue la colita del 68. ¿Cómo fue que solamente pasó un día y te liberaron? Me salvé porque mi familia, ya había habido un intento de secuestro 15 días antes, me le escapé, no sé por qué milagro guadalupano, no sé a qué atribuirlo, y a los 15 días ya volvieron con refuerzos y ya no me pude librar, eran 15 gentes contra mí. Y a raíz de ese primer intento ya mi familia estábamos al alba, pues estábamos esperando que repitieran el chistecito. Entonces cada vez que iba yo a alguna parte me reportaba con la familia. Esa vez ya no me reporté, entonces inmediatamente se empezaron a mover, a buscarme. Fueron a ver al general Lázaro Cárdenas. Entonces él fue a ver o habló por teléfono, no supe nunca, con Díaz Ordaz y le reclamó pues lo que estaba pasando. Entonces, sin yo saberlo, ya habían dado órdenes de que nada más se quedara en un susto todo. Y qué susto, ¿no? No. Que haya sido 24 horas. Híjole. Ahora, nos podemos imaginar, creo, el público de la otra versión se podrá imaginar la opinión que tienes tú del gobierno o de los gobiernos priistas. ¿Qué opinión tienes de los gobiernos panistas? Lo pregunto por si le puedes recordar al auditorio lo que nos mostrabas hace un momento. Por un 2 de julio sin los panistas. Mira, en todo este tiempo que yo he tenido que vivir pues bajo los gobiernos priistas, me di cuenta de que el PAN nunca se preocupaba por realmente defender al pueblo, proteger al pueblo, interesarse por los problemas del pueblo, de los pobres. Pues. Nunca se supo que el PAN dirigiera una huelga, por ejemplo, o que el PAN encabezara un movimiento campesino, un movimiento estudiantil, tampoco. Nunca se supo que el PAN tuviera un preso político por cuestiones de tipo político. Pues. Entonces siempre el PAN se ha dedicado a la defensa de los intereses de la gente rica, y eso no lo estoy inventando, es la realidad triste. Entonces a mí me da mucho coraje, nada más de pensar que podamos tener otra vez 6 años de Foxilandia, de toda esta fantasía que han creado los panistas para hacernos creer que el país va muy bien. Me da ñáñaras, me da terror, de veras, nada más sospechar o tener la más mínima idea de que vamos a estar otra vez bajo el gobierno de los panistas. ¿Cuál es tu resumen de este primer gobierno panista? Pues un fracaso realmente, no es que les tenga yo muy mala leche a los panistas, pero no supieron gobernar, no supo aprovechar este presidente Fox la popularidad que tenía al principio, las grandes posibilidades que tenía de realmente llevar a cabo cambios. Pero hay que pensar por otro lado que es difícil pedirle peras al olmo. No se puede esperar de los panistas que cambien de un día al otro su manera de ser, su manera de pensar. Hay una campaña mediática muy fuerte y hay una guerra sucia en donde, bueno, los ciudadanos son bombardeados. Tú estás a través de las redes ciudadanas haciendo este trabajo, enviando volantes, utilizando la internet, hablando del otro proyecto que representa a López Obrador. Frente a esta guerra sucia, ¿tú crees que sea posible poder dar la otra versión a los electores? No es imposible, es difícil porque desgraciadamente toda esta campaña de la guerra sucia la están llevando a cabo vía la televisión, los spots o vía la prensa, que también pues, le interesa mucho que la gente del PAN siga en el poder, porque estando ellos pues, tienen acceso a muchísimo dinero de parte de los anuncios y todo esto. Esta lucha pues que llevamos a cabo muchos caricaturistas en nuestros medios, o esto que estoy haciendo para
para las redes ciudadanas. Es muy poquito. El contraataque, yo creo, debe ser por medio de la televisión también. Esta clase media, ¿qué le dirías tú con la experiencia de tu trabajo y lo que estás haciendo a través de las redes Bueno, sociales? la clase media yo creo que es la peor porque es la más susceptible, la más propicia a creer esas cosas, precisamente por su falta también de información política, por su falta de conocimientos. Entonces, si tú les dices que López Obrador va a ser como Fidel Castro, entonces están esperando que llegue en cualquier momento una gente que les quite todas sus cosas, que les quite la propiedad privada, que les quite sus coches, y eso no es cierto. Bueno, pero aquí está su gestión en el gobierno del Distrito Federal y lo que opinaron de él los capitalinos, 80% de aprobación. O sea, ante eso es una realidad de hechos, ¿no? Sí, pero es difícil que la gente en todo el país piense igual que la gente del DF, porque ellos no han sentido en carne propia, no han recibido los beneficios directos. Entonces dicen, no, a lo mejor es publicidad, a lo mejor es propaganda, y es muy difícil. Esto es una labor de convencimiento casi casa por casa. ¿Qué les dices en los volantes generalmente? Además de lo que nos mostrabas aquí, a ver, compártele al auditorio, por si no les ha llegado todavía a través de internet o mano en mano. Este es el penúltimo. ¿Qué dice? Si lo podemos mostrar a la cámara. Razone su voto, se los voy a leer, ¿no? Lo vas a leer y luego acá lo mostramos. Ajá. Dice, razone su voto. Votar por el PRI sabiendo lo que ha sido este partido en los últimos 50 años, Díaz Ordaz, Echeverría, de la Madrid, el Churumbel López Portillo, el Pelón Salinas, el Taimado Cedillo, sería un madrazo para México. Votar por el PAN serían otros 6 años perdidos, con otro gobierno de empresarios enriquecidos y gobernantes persinados, con un Felipe Caldefox, promotor del fraude más grande que se ha dado en este país, el Fobaproa y caballerango de Fox. Serían 6 años más de Foxilandia. Para nosotros, ciudadanos sin partido, el único candidato sin cola que le pisen, el único que tiene claro el tipo de país que quiere, el único que se ha preocupado por la gente pobre y tiene la experiencia necesaria es López Obrador. Y cierra con una caricatura de López Obrador y la frase que me encontré en Tabasco, en la venta, dice, no se apendeje, vote por el peje. Entonces, y además te quedó en verso. Sí, es una combinación de un poco de humor, pero con información verídica. La información política que, bueno, luego necesitamos para tomar una decisión en uno u otro sentido, ¿no? Porque la gente le sueltan el montón de argumentos contra López Obrador, un montón de mentiras, y no tiene argumentos para defender eso. Entonces, este tipo de material trata de politizar un poco a la gente. Que nos despabilemos, políticamente hablando. Sobre todo de hacer que la gente que no participa en el partido político, en el PRD, por ejemplo, o en el PT, o que no está enterado de esto, la gente que no está actuando políticamente en un partido, se convence. Pues te agradecemos muchísimo, Rius, que estés aquí con nosotros compartiéndonos tu experiencia, la contribución que has hecho a través de tu trabajo a informar y concientizar a mucha gente. Quiero invitar al público a que se comunique, a que nos llame a nuestros teléfonos aquí en la otra versión, ya sea que nos están viendo en la República Mexicana sin costo, 01800-701-2020, o si nos están viendo aquí en el Distrito Federal, en el 5663-3750. Rius, espero que no sea la única vez que vengas, que nos sigas compartiendo tu trabajo, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy amable, buenos días. Gracias, buenos días. Rius, en la otra versión. Eduardo del Río, uno de los caricaturistas más combativos, más comprometidos, es de los grandes de la caricatura política en México. Y bueno, les agradezco sus llamadas. Silvia Huivo, espero estar diciendo bien su apellido, nos está viendo en Jalisco, dice, qué bueno que al programa La Otra Versión inviten a gente como el caricaturista, es muy interesante escucharlos. Saludos a usted, Silvia, de Guadalajara, Jalisco. Jesús Ramón Cruz Burgos, de Sinaloa.
Dice, él está en Los Mochis. Mi felicitación y mi admiración por Fernando Chute. Él estuvo ayer aquí en el programa. Me pareció muy interesante lo que dijo en el programa del jueves. Alfredo González, de Guanajuato. En Guanajuato ya no queremos más PAN. Gracias, señor Alfredo González, por su llamada. Oscar Medina, de Yucatán. Somos 6,000 maestros que estamos con Andrés Manuel. El gobernador actual no nos cumplió pasarnos el tabulador salarial 2-1. Gracias, señor Oscar Medina, y gracias por platicarle. Seguramente usted lo hará a otros maestros. Ya nos vamos. Les quiero recordar la gira de Andrés Manuel. Hoy viernes 12 de mayo a las 11 de la mañana. Bueno, él va a andar en Oaxaca y Puebla. A las 11 de la mañana en Asunción, Nochixtlán, Oaxaca, en el Zócalo. A la 1 de la tarde en Guajuapan, Oaxaca, en la plaza principal. Después a las 4 de la tarde en Acatlán de Osorio, Puebla, en el Zócalo. Y a las 6 de la tarde en Izúcar de Matamoros, Puebla, también en el Zócalo. Es la gira para el viernes. El sábado Andrés Manuel va a reunirse a las 11 de la mañana en Ciudad de Cerdán, Puebla, en el Zócalo. A las 2 de la tarde en Huautla, Oaxaca, también en el Zócalo. A las 5:30 de la tarde la cita es en Ajalpan, Puebla, y a las 7 de la noche en Tehuacán, mismo estado de Puebla. Después el domingo, a las 10 de la mañana, su mitin está programado en Chignahuapan, Puebla, en el Zócalo. A las 11:30 de la mañana en Zacatlán, Puebla. A las 2 de la tarde en Zacapuaxtla, mismo estado. Y a las 6 de la tarde en Teciutlán, Puebla, también en el Zócalo. Esta es la gira de López Obrador para el fin de semana. Ya nos vamos. Recuerde nuestra siguiente emisión a las 12 de la noche por Azteca 7 y después el lunes tempranito a las 6 de la mañana por Azteca 3. Esto fue la otra versión. Que tenga un buen fin de semana. Muy buenos días. La Coalición por el Bien de Todos presentó. El contenido de este programa y las opiniones mostradas en el mismo son responsabilidad del anunciante. TV Azteca.